confirma, por favor, doctor Patricio Cartuche, si estamos conectados. Hola, buenas noches. Un gusto, doctor. Muy buenas noches. Bienvenido al Congreso. Para nosotros es un gusto tener su presencia en este evento. Para los asistentes, debo informar que el doctor Patricio Cartuche es el siguiente exponente. Nos va a ayudar con el tema de infección puerperal asociada en la atención de salud. El profesor invitado es especialista en ginecología y obstetricia en la Universidad Central del Ecuador, líder del servicio de alto nivel de riesgo obstétrico del Hospital Maternidad Luz Elena Arizmendi Neurora, desde abril del 2016 hasta la actualidad. Docente del posgrado de Ginecología y Obstetricia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, miembro internacional de la Association of Obstetrician in Obstetrico and Gynecology in South, miembro de la Sociedad de Ginecólogos y Obstetras del Ecuador. Bienvenido, estimado doctor. Puede usted compartir su pantalla en este momento. Tiene usted la palabra. Buenas noches con todos. Primero quiero agradecer al comité organizador por la gentil invitación pues, a este magnífico evento, un tema muy importante para quienes laboramos en instituciones públicas de salud, tanto privadas como públicas, pues es de interés conocer los diferentes temas que los ponentes lo han dado magníficamente. El tema a hablarse el día de hoy, pues se trata de infección puerperal asociada a la atención de salud. En el año 1996, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, determina perfeccionar los sistemas de vigilancia epidemiológicas de las infecciones asociadas a la atención de salud, los llamados IAS. En este año, la Organización Panamericana de la Salud pues determina y se pone como meta el hacer un mejor control de todo lo que son infecciones, no solamente a nivel obstétrico, sino a nivel general, debido a la alta mortalidad que se presenta en los diferentes hospitales. Es ahí que se da inicio a diferentes programas auspiciados por la misma Organización Mundial de la Salud, y los cuales, a partir del año 2006 y 2007, y en colaboración con múltiples expertos y centros internacionales, realiza un diagnóstico de los hallazgos relacionados a lo que son infecciones dentro de las instituciones de atención de salud, encontrándose con algunas novedades. La primera es que muchas de estas instituciones no reportaban en realidad cuánto de infecciones lo tenían dentro de sus sitios de trabajo, ni en hospitales de segundo nivel ni en tercer nivel, lo cual enciende las alarmas y realizan una especie de encuesta a nivel de varios países donde determina que la tasa de reporte realmente es muy bajo. Ya para allá del 2010, algunos países dentro de los cuales estuvo algunos de Latinoamérica nos manifiestan que en los reportes realmente son muy pobres. Y a partir del año 2012, en realidad, se ponen como meta para poder nosotros hacer un reporte ya un poco más formal a través de formularios ya establecidos por la misma organización. ¿Por qué se dio todo este preámbulo? Se da precisamente porque uno de los objetivos de desarrollo sostenible hasta el año 2030 se dice que debe haber una tasa de mortalidad materna a nivel mundial por debajo de 70 pacientes por cada 100.000 habitantes. Es una meta realmente muy ambiciosa, debido a que en la actualidad países como Haití superan los 470 muertes de mortalidad materna por cada 100.000 habitantes. En los últimos años se habla aproximadamente que desde los 88 por cada 100.000 nacidos vivos, en el 2005 se ha disminuido a 74 por cada 100.000 nacidos vivos. Realmente ha sido un trabajo muy laborioso, pero ha servido de mucho. ¿Para qué? Para tomarse como meta realmente esto que es el trabajo en conjunto del personal de salud, como es la disminución de muerte materna. Hablando un poco de lo que son dentro de las causales de mortalidad materna, la sepsis ocupa el tercer lugar con 62.000 muertes o defunciones anuales a nivel mundial. Una cifra realmente muy alarmante debido a las múltiples estrategias, tanto terapéuticas y de prevención, que se tienen en la actualidad.
Nosotros, dentro de nuestro país, llevamos a presentar las estadísticas como estamos, y dentro de lo que se llama países desarrollados e incluidos dentro de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, reportan tasas del 2,1% de muerte materna producto de sepsis. Y dentro de esta sepsis, lógicamente, vamos a ver cuáles están involucradas. América Latina, realmente muy preocupante el asunto, 3 veces más que los países desarrollados, ronda el 7% de mortalidad materna en producto de sepsis. Frente a esto, se publican dentro de algunas revistas muy prestigiosas en el año 2019, se hace un estudio a través de un metaanálisis, lo cual nos reporta lo siguiente y nos dice que las estimaciones de infecciones puerperales casi en un 4% se dan durante el trabajo de parto y entre el 1 y el 2% se da en el posparto. ¿Qué significa esto? Que realmente en lo que además debemos trabajar nosotros es antes del parto, haciendo estrategias básicas como lavado de manos, número de tactos a realizarse durante la labor de parto, el uso de determinados desinfectantes, el uso de desinfección de una sala de atención de parto, solo el hecho de cambio de guantes, que vamos a hablar más adelante, y un porcentaje menor que está dentro del resultado de la atención en el estadiaje, lo que es en el posparto dentro de la hospitalización. Esto indica que la infección materna realmente, la problemática y la complicación más importante es, como habíamos mencionado anteriormente, es antes del parto vaginal y por ende nosotros como responsables de las instituciones debemos tomar estrategias que sirvan para disminuir estas tasas tan alarmantes dentro de la mortalidad materna. El Ministerio de Salud Pública en su última Gaceta, publicada hace una semana, reporta la muerte materna en su semana 29, donde nosotros podemos observar que es muy lamentable que todavía nosotros mantenemos dentro de nuestras tasas de mortalidad materna tan altas como son los trastornos hipertensivos con 27%, pero llama la atención aquí nuevamente, tenemos la sepsis con un 9,09% de mortalidad materna en nuestro país. Son tasas realmente muy, muy alarmantes debido a que en años anteriores la sepsis estaba en un tercer lugar, inclusive en un cuarto lugar. En segundo lugar, en ese entonces manejaban las hemorragias obstétricas, no muy lejano de ello. En todo caso, tenemos mucho por hacer, mucho por implementar y mucho por reportar. Tomando en cuenta estos datos, el Ministerio de Salud Pública en el 2019 hace una publicación respecto a los procedimientos de los subsistemas de vigilancia respecto a las infecciones asociadas a la atención en salud. Se trata de un manual, lo cual es de uso obligatorio dentro de todas las instituciones que brindan atención a los pacientes. ¿De qué se trata esto? Nos da directrices muy claras y concisas respecto a cómo debemos nosotros diagnosticar, manejar y reportar los diferentes eventos dentro de lo que se llama las infecciones asociadas a la atención en salud, IAS. Y dentro de esto, pues no se quedan atrás lo que son las infecciones obstétricas. Las infecciones asociadas a la atención de la salud materna se consideran toda infección asociada a la atención de salud que se presente dentro de los 30 días posteriores al evento, en este caso posterior al parto, sea por parto normal, vía vaginal, o por parto instrumentado o operación cesárea. Cualquiera de estos dos, recordemos que durante este tiempo, este lapso, se pueden presentar para poderlo denominar como una infección asociada a atención en la salud, producto de un evento obstétrico. Entonces, dentro de este manual, ¿qué es lo que nos dice? Ya habían hablado muy claro y conciso respecto a los cuidados intensivos neonatales. Y dentro de los obstétricos, pues nosotros podemos decir que existen 4 entidades muy bien establecidas. La primera, la endometritis por parto vaginal, la endometritis parto poscesárea, la infección superficial poscesárea, estamos hablando de la herida quirúrgica, y la infección profunda poscesárea. Dentro de estas 4 entidades, nosotros vamos a profundizar esta noche, determinar algunas causales y cómo debemos manejar y reportar los diferentes eventos. Para nosotros, dentro de esta normativa, nos dice que deben haber criterios de inclusión y exclusión, porque es cierto, dentro de los hospitales nosotros atendemos un parto normal, luego posterior a ello 48 horas, e inclusive dentro de la epidemiología lo más frecuente es que se presente en los 7 primeros días.
nosotros debemos tener claro quiénes van a entrar en realidad dentro del reporte y dentro de los criterios de inclusión para catalogarlo como una infección IAS. El criterio de inclusión más importante tiene que ser obligatoriamente el parto que fue atendido dentro del hospital y las puérperas que posterior a las 48 horas de hospitalización en los servicios de ginecología y obstetricia que presenten un IAS, que no estaba presente ni incubándose en el momento de su ingreso. Este detalle es muy importante, ya que un criterio de exclusión se da en aquellas pacientes que tienen un parto domiciliario o en algún otro establecimiento diferente al que se encuentra actualmente, sea por una referencia o transferencia. Entonces, este es el primer requisito para nosotros poder decir efectivamente que se trata de una infección puerperal y que debe ser de reporte por vigilancia IAS. Entonces, siendo así, la endometritis puerperal es una forma de síndrome de sepsis puerperal que se puede adquirir en el hospital, si bien es cierto asociado a algunos factores de riesgo que ya vamos a ver, y que generalmente por estadística se presenta alrededor de un 5% en los partos vaginales y en el 10% de las operaciones cesáreas. Como podemos ver nosotros, si hay una atención de parto normal, un parto vaginal, la posibilidad de presentar una endometritis es mucho menor a la cuando uno se realiza una cesárea. ¿Y por qué se ve esta situación? Se ve precisamente a que es un procedimiento un poco más invasivo, el tiempo quirúrgico juega un papel fundamental, dentro de la técnica o de las comorbilidades que pueden existir alrededor de este procedimiento quirúrgico, sea por sufrimiento fetal, presencia de meconio, sea por ruptura prematura de membranas y sufrimiento fetal, ¿sí? O macrosomía, producto de madres diabéticas, entre otras cosas. O sea, quiere decir que las circunstancias de una cesárea realmente para poder indicar como tal debería tener una indicación muy puntual y realmente tomado con mucha responsabilidad. Una de las situaciones, si sabemos dentro de la fisiopatología de una endometritis, la migración de la flora vaginal hacia un ente netamente estéril, como es la cavidad uterina, y que se ve protegida por las membranas íntegras, realmente una vez que se rompen estas membranas, pues la posibilidad de una endometritis realmente se duplica. Y nosotros podemos decir a ciencia cierta que cuando existen factores de riesgo dentro de esta entidad, nosotros debemos tomar medidas preventivas, lo cuales nos permitan disminuir esta tasa como es de un 5% en los partos vaginales. ¿Qué es lo que sucede? Dentro del 60 al 70% de las infecciones se deben tanto a gérmenes anaerobios como aerobios. Y dentro de los más comunes están los peptococos, bacteroides, Pretobella, Clostridium, entre otros. Son los más comunes. Los aeróbicos, principalmente el estreptococo del grupo A, el estreptococo del grupo B, los enterococos, estafilococo, Klebsiella pneumoniae y especies de Proteus y Escherichia coli. Dentro de todo este grupo, como ustedes pueden ver, puede ser inclusive, algunos de estos gérmenes pueden ser múltiples o pueden haber tanto aerobios como anaerobios e inclusive otros entes como por ejemplo la Gardnerella vaginalis, que es un ente muy común dentro de la flora vaginal, lo cual se hace una migración por contigüidad y lo cual permite un desarrollo y un hábitat muy favorable para el desarrollo y multiplicación de esas bacterias dentro de la cavidad uterina y posterior complicación, dando una endometritis puerperal. Nosotros podemos decir, además de ello, que el tejido uterino dañado posterior a una cesárea es particularmente susceptible a dos gérmenes, a Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus, e incluida la clamidia. Dentro de estos tres gérmenes, uno de los menos diagnosticados, tanto pre o post cesárea, es la clamidia. Cuando se toman cultivos dentro de lo que es la técnica para diagnóstico de una endometritis por laboratorio, pues uno de los gérmenes menos estudiados realmente es la clamidia. ¿Difiere en algo el tratamiento? Sí difiere, ya vamos a ver más adelante en qué difiere. La endometritis a menudo se presenta generalmente entre los 7 días después del parto, ¿sí? O después de una cesárea. Tener en cuenta aquí que cuando existe una ruptura prematura de membranas, no entra dentro de lo que son IAS, ¿sí? Sino más bien entra dentro de un factor de riesgo que puede dar una endometritis, ¿sí?
hasta 3 a 4 veces más, dependiendo del número de tactos vaginales y si fue por parto o si fue por cesárea, la finalización del embarazo. La endometritis puerperal debe cumplir al menos uno de los siguientes acápites. Primero, que la paciente tenga organismos cultivados a partir de líquido o tejido endometrial. Si nos llega una paciente con fiebre, dolor abdominal, sensibilidad uterina a la palpación, drenaje purulento desde dentro del útero, nosotros podemos estar frente a un cuadro de una endometritis, siendo el pilar fundamental estos 4 parámetros, pero con 2 de ellos nosotros podemos hacer un diagnóstico. No olvidar que tenemos unos diagnósticos diferenciales para poder hacer, abarcar de mejor manera la terapéutica. Recordemos más allá de ello, que si tenemos 2 de estos parámetros, el tercer paso obligado va a ser tomar una muestra, ya sea de la secreción a través de un examen especular, tomar la muestra de secreción para enviar al laboratorio y que nos puedan indicar cuál es el germen que está creciendo dentro de esta entidad. La fiebre, muy común en algunas patologías, incluidas la infección intraamniótica, la misma mastitis, la endometritis, las infecciones de vías urinarias, la pielonefritis, que son las entidades más frecuentes que están alrededor de un posparto. El dolor abdominal, generalmente muy confundido, especialmente cuando se trata de procedimientos posquirúrgicos. La sensibilidad uterina, signo patognomónico de una endometritis, más aún cuando fue un parto normal. Si nosotros hacemos una palpación en la parte pélvica y hacemos la maniobra de movilización, lateralización de útero, la paciente refiere dolor, pues tenemos un signo positivo para una sensibilidad uterina y que estamos probablemente frente a una endometritis puerperal. Y otro de los signos patognomónicos del rato de colocar nosotros el espejo vaginal y evidenciamos una secreción purulenta de mal olor, tengan por seguro que se trata de una endometritis puerperal. ¿Qué hacer con esto? Nosotros en los hospitales normalmente decimos, ya, perfecto, es una endometritis, démosle antibiótico y se acabó. Pero debemos tomar en cuenta que la normativa del Ministerio de Salud Pública y de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, nos dice que las endometritis deben ser reportadas de manera obligatoria. Y para ello nosotros tenemos que hacer un seguimiento de un reporte mensual y hacer una evaluación anual. Por lo cual, es muy sencilla la fórmula que nosotros aplicamos cuando tenemos dentro de nuestras unidades de salud endometritis. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, determinar el número de casos de endometritis que tuvimos en nuestra unidad de salud. Esto lo dividimos por el número de partos que se dio en el mes y multiplicamos por 100. Esto nos dará una tasa, lo cual nos indicará cómo estamos nosotros dentro de nuestra institución, teniendo en cuenta este indicador para medir tasas de incidencia, especialmente lo que son endometritis. En el caso de cesárea se aplica la misma fórmula, número de casos de endometritis en el mes dividido por el número de cesáreas en el mes multiplicado por 100. No se alarmen si por alguna situación, como habíamos dicho anteriormente, el indicador que más alto puede estar generalmente es el de endometritis producto de una cesárea. ¿Cómo están los eventos distribuidos a nivel en comparación con otros países? Como podemos observar aquí, llama la atención muchísimo con la endometritis por parto vaginal en Chile es apenas de un 0,25, en Perú del 0,12, pero en Ecuador está alrededor de un 0,30. Esta tasa llama la atención debido a que es una de las más altas a nivel de Latinoamérica, pero contradictoriamente, si nosotros vamos un poco más acá, podemos observar que en endometritis postcesárea debería ser al doble, debería ser, si estamos hablando que se dice que es un 5% en un parto normal y en una cesárea es del 10%, la lógica sería de un 0,60, pero aquí podemos observar que la endometritis postcesárea generalmente se está dando en un 0,17 de tasa. ¿Por qué se explica esto? Probablemente en relación a otros países muy cercanos a Chile y en Perú mucho más alto. Estos datos estadísticos los logré conseguir lo más cercano hacia el 2018
Y una de las explicaciones probables es el uso de antibiótico profilaxis, que vamos a ver más adelante, respecto al uso no de la endometritis como tal, sino probablemente al uso de antibióticos previo a una cesárea. Y probablemente esa sea la razón por la cual la tasa de presencia de endometritis después de una cesárea se ve disminuida y en menor cantidad en relación a una endometritis por parto vaginal. Frente a esto, la Organización Mundial de la Salud da directrices muy claras y por evidencia médica en algunas publicaciones nos dice y nos da algunos parámetros que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, que no se recomienda el rasurado púbico perineal de forma rutinaria antes de un parto vaginal. Esto ha sido muy estudiado. Da lo mismo si hacer una rasura o no hacer una rasura, pues preferible no hacerlo. En los embarazos de bajo riesgo se recomienda el tacto vaginal a intervalos de 4 horas para la evaluación. Si tomamos en cuenta que una labor de parto en una primípara, estamos hablando que va a demorar 1 centímetro por hora en una fase activa, quiere decir que una paciente que tiene una actividad de 3 contracciones en 10 minutos, esta paciente va a hacer una dilatación de 1 centímetro por hora, lo que significa que si está con una dilatación de 4, probablemente esta paciente tenga un parto dentro de las próximas 6 horas. Y si la recomendación es hacer un tacto cada 4 horas, en muchos centros, lamentablemente lo que se realiza es tactos vaginales cada que la paciente grita o cada que la paciente está muy adolorida o cada que la paciente mencione estoy pujando. Y realmente nosotros debemos basarnos y ayudarnos dentro de lo que es el partograma para poder ir haciendo un manejo tanto de lo que es la variedad de presentación, esto para los médicos ginecólogos, instaurar dentro de nuestra área de trabajo, si es que hay ginecólogos o obstetras o médicos residentes que lleven la labor de parto, instaurar una normativa o un protocolo interno que nos permita decir que el número de tactos vaginales deben ser lo más limitado posible, idealmente cada 4 horas, lo que significa que la paciente que tenía 4 de dilatación ahora, primigesta, y tengo 6 horas de labor de parto, a lo mucho esta paciente debería recibir 2 tactos vaginales, no más allá de eso. Pero no ocurre ello, sino estamos hablando de 4, 6, hasta 8 tactos vaginales, e inclusive en algunos centros la práctica de lo que estamos hablando actualmente, violencia obstétrica respecto a los pujos dirigidos y hacer una dilatación manual, realmente eso está proscrito para disminución de lo que es esta endometritis puerperal. No se recomienda la irrigación vaginal rutinaria con clorexidina ni ningún otro producto. No se ha visto disminución en lo que es la incidencia de endometritis. No se recomienda igual la irrigación vaginal con clorexidina durante el trabajo de parto, ni antes ni después. ¿Sí? Esto no disminuye la colonización de estreptococo del grupo B para prevenir la infección neonatal. Esto es muy importante. ¿Por qué les puedo decir que es importante? Miren, la normativa internacional, si bien es cierto, y dentro de la práctica, de la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública, en el año 2015 hace una recomendación muy importante en lo que es la atención del prematuro. Sí, y otra, dentro de lo que es la guía de práctica clínica de ruptura prematura de membranas, hace un llamado pequeñito, cómo debemos nosotros hacer un tamizaje del estreptococo del grupo B. Nosotros debemos hacer un tamizaje de un hisopado vaginal y anal en la semana 35 a 37. Si este es positivo, nosotros debemos hacer obligatoriamente un tratamiento profiláctico antibiótico durante la labor de parto. Esto es una estrategia muy importante, pero más que dirigido hacia la madre, va más dirigido hacia la infección neonatal, como muy bien lo dice aquí. Entonces, no olvidar la estrategia, el antibiótico terapia dentro de lo que es el estreptococo del grupo B, haciendo un tamizaje 35, 37 semanas y el parto se va a dar a las 39 semanas o 40 semanas. La iniciación de este antibiótico debe ser obligatoriamente durante la labor de parto, no antes, ¿sí? Porque no sirve absolutamente de nada. En aquellas pacientes, en muchos centros, ustedes dirán, no tengo yo el estreptococo del grupo B. El hacer esta práctica que nos dice aquí tampoco se ve que disminuye la posibilidad de un contacto. Se recomienda la administración de antibiótico terapia durante el parto, a las gestantes colonizadas con estreptococo, lo que acabamos de decir, precisamente se recomienda durante la labor de parto. En aquellas pacientes, supongamos que en el embarazo anterior le hicimos el tamizaje,
salió positivo, dio su parto sin complicaciones, ahora viene con su segundo embarazo. No tenemos tiempo para hacerle estreptococo porque sabemos bien que demora entre 24 y 48 horas y la paciente llega en labor de parto. Si la paciente menciona que tiene un antecedente de estreptococo del grupo B positivo en su embarazo anterior, no hace falta hacerle nuevamente, sino nosotros le instauramos un tratamiento inmediato durante la labor de parto. No se recomienda la administración de antibióticos de manera rutinaria en casos de parto prematuro con membranas intactas, nunca. Esto está muy bien descrito, en el cual la administración de antibióticos en una labor de parto, sea a término o pretérmino, no nos ayuda a disminuir la posibilidad de una endometritis. Probablemente en aquellas pacientes que tiendan una ruptura prematura pretérmino de membranas, tendrá su incidencia de mejoría en cuanto a la prevención de una posible infección intramniótica que puede afectar tanto a la madre como al bebé. Entonces, no se recomienda el uso de antibióticos cuando se trate de una amenaza de parto prematuro con membranas intactas. Y se recomienda la administración de antibióticos en los casos de ruptura prematura de membranas pretérmino. Está muy bien establecido, la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud lo dice muy claro, inclusive las guías americanas, del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, el Royal College, todos absolutamente coinciden en el manejo hasta las 34 semanas como manejo expectante, el uso de antibióticos como son de ampicilina y eritromicina, ¿sí? 2 días, 48 horas de ampicilina vía intravenosa y posteriormente amoxicilina hasta completar los 7 días, lo que disminuye la posibilidad de una infección. No se recomienda la administración de antibióticos de rutina en los pacientes con ruptura prematura de membranas. ¿Cuándo recomendar nosotros el uso de antibióticos para prevención probablemente de una endometritis o una infección neonatal? En aquellas pacientes que han superado las 24 horas de labor de ruptura de membranas. En ellas está indicado el uso de antibióticos, especialmente con lo que es ampicilina. No se recomienda la administración de antibióticos de rutina en las gestantes con líquido meconial. Para nada, absolutamente. Ponerle antibiótico, no ponerle antibiótico a una paciente que tuvo un parto y posteriormente se evidencia líquido meconial, pues no ha habido diferencia significativa entre el uso o no uso de antibióticos. Se recomienda la profilaxis antibiótica de rutina en las gestantes que se extrae manualmente la placenta, sí. Esto sí es muy cierto. Toda paciente que ha sido, muchas de las veces los partos se complican y el hecho de nosotros hacer una manipulación interna de la cavidad uterina para extracción de membranas, de restos o de la misma placenta, pues genera un factor de riesgo hasta 5 veces más de posibilidad de presentar una endometritis. Por ende, el hecho de hacer una extracción manual de placenta obligatoriamente nos indica el uso de un antibiótico. Como es, por ejemplo, la ampicilina. No se recomienda la profilaxis antibiótica de rutina en un parto instrumentado, o sea, por forceps o por vacuum, no sirve en lo absoluto. Se recomienda la profilaxis antibiótica de rutina en mujeres con desgarros perineales de tercer y cuarto grado. Primero y segundo grado, definitivamente los antibióticos no se deben usar y más aún para ver la posibilidad de una disminución de endometritis puerperal, pues no está indicado. Cuando se realiza una episiotomía, tampoco. Esto hablando un poco de la episiotomía dentro de lo que son los reportes. La Organización Panamericana de la Salud nos dice que en los centros que atienden partos masivamente, se podría poner un nuevo indicador sobre la infección en episiotomía para ver cómo es la calidad de atención de un parto. Entonces, esto lo podrían, es opcional dentro de lo que es la normativa de nuestro país, pues no está indicado y no está descrito hacerlo, pero la Organización Panamericana de la Salud sí lo recomienda para hacer como un indicador adicional interno para poder monitorizar de mejor manera. No se recomienda la profilaxis antibiótico de rutina en partos vaginales sin complicaciones, ya lo habíamos dicho y lo habíamos mencionado. Yo creo que son los parámetros más importantes dentro de estas recomendaciones. ¿Qué sucede en aquellas pacientes que tienen ya una endometritis? El tratamiento es muy sencillo. Nosotros debemos administrar gentamicina 1.5 miligramos por kilo intravenoso cada 8 horas o algo más sencillo, darle 5 miligramos kilogramo intravenoso cada 24 horas. Y esto sí es muy importante, asociarle a clindamicina 900 miligramos cada 8 horas. De estos dos esquemas, entre darle cada 8 horas y darle 5 miligramos en 24 horas, realmente no hay una diferencia estadísticamente significativa. Por ende, la recomendación actual, de ser posible, darle 5 miligramos kilogramo intravenoso QD.
al día, asociado a 900 de clindamicina cada 8 horas, lo cual nos permitirá hacer una muy buena cobertura para el tratamiento de esta entidad. Pacientes con endometritis debido a resistencia de clindamicina, que puede pasar, se puede usar piperacilina tazobactam y ampicilina sulbactam. La piperacilina tazobactam, si ustedes van dentro de lo que es la guía de claves obstétricas del Ministerio de Salud Pública, en lo que es clave amarilla, uno de los fármacos bastante usados dentro de esta clave, pues, en caso de sepsis y más aún si se trata de endometritis, uno de los medicamentos de primera línea, dependiendo cómo esté la paciente, es la piperacilina tazobactam. La mejoría clínica en respuesta a los antibióticos, una vez instaurados estos fármacos, esperamos típicamente entre 48 a 72 horas. Disminución de fiebre, disminución de secreción purulenta, disminución del dolor abdominal, lo cual nos va a permitir y nos va a orientar que el tratamiento ha sido muy efectivo. Pero ¿qué sucede si este tratamiento instaurado continúa la fiebre, continúa el dolor o continúa la secreción purulenta? Se aconseja administrar 2 gramos o adicionar a esta terapéutica 2 gramos de ampicilina, seguido de 1 gramo cada 4 horas para mejorar la cobertura, especialmente para Enterococcus. Esta es una recomendación que en realidad muy pocas veces se hace, pero hemos tenido casos que no mejoran con esta antibiótico-terapia, pues, y lo ideal es aumentar otro fármaco más para tratar de controlar este cuadro que, por cierto, una vez que se instaura, es muy fácil tratarlo, pero cuando se instaura de manera tardía, realmente se vuelve muy complejo e inclusive han terminado en procedimientos quirúrgicos realmente catastróficos como son histerectomía e inclusive muerte materna. Perdón, un segundo. Bueno, esto es en cuanto a endometritis. Hablando un poquito de lo que son infecciones de herida quirúrgica. Miren cómo mi antecesora, la licenciada Brillante Exposición, nos manifestaba que realmente las infecciones de herida quirúrgica se ven dentro de la estadística que se puede presentar entre un 1.46% al 10% de las cesáreas. ¿Por qué este rango muy grande? Esto se debe a que existen factores de riesgos propios, hospitalarios e inclusive dependiendo de las diferentes técnicas que nosotros podamos utilizar para realizar el procedimiento. Las más frecuentes, los gérmenes más frecuentes asociados a las infecciones está el Staphylococcus aureus y los coagulasa negativos, la Escherichia coli y el Enterococcus. Son los gérmenes más frecuentes asociados, pero frente a ello nosotros debemos hacer nuestra propia tabla de presencia de gérmenes, tanto en todo mismo, en infección de vías urinarias, pielonefritis, infecciones de sitio quirúrgico, en endometritis. Yo creo que estos reportes internacionales, muchos de ellos no coinciden con los reportes nacionales y por ende se nos vuelve un poco difícil también el hecho de instaurar tablas propias de tratamientos y por ello nosotros hacemos un esquema un poco amplio tratando de cubrir la mayor cantidad de gérmenes frente a esto. Entonces, como decía, las infecciones de herida quirúrgica son dependientes del paciente. Claro, si yo tengo un paciente con una inmunidad disminuida, la posibilidad de una infección se incrementa hasta 3 veces más. En enfermedades, por ejemplo, una paciente, una embarazada que llega con una diabetes, no va a ser lo mismo tratar una paciente con una diabetes A1 o con una diabetes A2. Recordemos que esto depende mucho a uno que está totalmente compensada y A2 totalmente descompensada, insulino dependiente, lo cual nos va a permitir, si tiene, por ejemplo, esta paciente una enfermedad como la que acabamos de mencionar, probablemente la posibilidad de una infección de la herida quirúrgica se ve incrementada. ¿Sí? Pacientes que tienen tratamientos, hemos tenido pacientes que han estado largo tiempo con inmunosupresores, luego en el embarazo han suprimido estos fármacos, llegan a su procedimiento quirúrgico, su estado inmunológico realmente no es de los mejores y corremos riesgo también de que exista una infección de herida quirúrgica. El estado nutricional. Miren, el estado nutricional, existen publicaciones respecto tanto a la desnutrición como al estado de obesidad. Nos dice que la diabetes y la obesidad tienen 4 veces más la posibilidad de que se nos infecte una herida producto de estas entidades. Por ende, a mayor
índice de masa corporal, mayor posibilidad de una infección dentro de la herida quirúrgica. Y cuando existen infecciones coexistentes, por supuesto, por ejemplo, nos ha tocado una paciente con una apendicitis, que también ha habido embarazadas, y de pronto nos toca hacerle una cesárea, una infección coexistente, puede incrementar la posibilidad de una infección, lo más seguro, dentro de lo que es la infección de herida quirúrgica posterior a una cesárea. Eh, Otra entidad, la ruptura prematura de membranas, por supuesto, ya habíamos mencionado anteriormente. Si yo tengo una ruptura prematura de membranas, tengan por seguro que esta paciente tiene un alto riesgo de posibilidad de una infección de herida quirúrgica, y por ende el trabajo nuestro es instaurar protocolos internos que nos permitan decir qué vamos a hacer cuando tengamos cualquiera de estos factores de riesgo para evitar una posible infección de herida quirúrgica o a la vez una endometritis. Y tenemos también otro segundo parámetro, que son las dependientes del acto quirúrgico. Por supuesto, no es lo mismo con una técnica hacerle una incisión vertical o infraumbilical que hacerle una técnica de Pfannestiel o una incisión horizontal. Totalmente se ve la posibilidad de una infección, se ve disminuida con una u otra técnica. La duración del procedimiento no es lo mismo operar en unos 40 minutos que en unas 2 horas. Y dependiendo de qué estoy entrando, por ejemplo, si yo tengo una cesárea primigesta que probablemente me demore 40 minutos, la posibilidad de una infección de herida se ve disminuida frente a una infección, a una cirugía que voy a entrar 4 horas con una placenta previa, un acretismo placentario que va a sangrar, hemorragia, tiempo quirúrgico prolongado, entre otras, la posibilidad de una infección en esta paciente va a ser mucho mayor. Y hablando un poco de esto, dentro de la duración del tiempo quirúrgico, hay estudios reportados y algunos de ustedes probablemente ya lo leyeron, y nos dice que cuando existe un tiempo quirúrgico mayor, bueno, el 50% de los procedimientos quirúrgicos de cualquier tipo, si se demora 1 hora, el guante está íntegro. Si supera esta hora, generalmente el 50% existen microperforaciones dentro del guante. Por ende, la indicación y la posibilidad de cambio de guantes también debemos tomarlo en cuenta en este tipo de duración de cirugías. Y si superan las 2 horas, la posibilidad de que se hayan hecho microperforaciones dentro del guante es del 70%. Entonces, un poco se ve este tipo de intervenciones probablemente para disminuir esto que es las infecciones de herida quirúrgica, tomando en cuenta este dato. La localización, por supuesto, y el tipo de cirugía que vamos a hacer, y esto yo creo que es uno de los parámetros más importantes. La profilaxis antibiótica previo a un procedimiento. En cesárea, nosotros colocamos previo a una cesárea una cefalosporina, generalmente le ponemos cefazolina, 2 gramos previo al procedimiento, sí, 1 hora antes del procedimiento, lo cual nos permite disminuir la posibilidad, y eso está muy bien documentado. Y existen también otro tipo de fármacos, no solamente, si nos dice también lo que son penicilinas, las cefalosporinas, pero cefalosporinas como el tipo que acabamos de mencionar. Otros cuidados, los posoperatorios, por supuesto, es muy importante. La duración de la estancia hospitalaria, prequirúrgica y posquirúrgica, juega un papel fundamental dentro de lo que es la posibilidad de infecciones de herida quirúrgica. Las infecciones de sitio quirúrgico, ya cuando tenemos una vez hecho esto, podemos decir que existen, no olvidar este concepto muy, muy, muy importante para poder hacer nuestro reporte, ¿sí? Para las guías, es que se presenten dentro del día 0 al día 30. Si están dentro de este periodo, pues es una responsabilidad netamente nuestra. ¿Y cómo podemos nosotros clasificar estas infecciones? Podemos clasificarlas como unas infecciones superficiales y unas infecciones profundas. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. Las superficiales es aquella que solo abarca la piel, el tejido celular subcutáneo y al menos uno de los siguientes. Un drenaje purulento por la incisión superficial. O sea, yo tengo mi herida, veo que efectivamente está roja, bueno, vamos a ver los signos clínicos, está drenando material purulento y debemos obligatoriamente nosotros tomar un cultivo, ¿sí? Y luego cuando hagamos nuestra incisión para evacuar todo esto, determinar hasta dónde llega. Generalmente debe llegar al tejido celular subcutáneo, que es lo que representa una infección superficial, ¿sí? Tomamos un nuevo cultivo de este drenaje que vamos a hacer y uno de estos parámetros clínicos debe siempre estar presente. Presencia de dolor o sensibilidad en el sitio quirúrgico. No olvidemos palpar la herida. Si vemos que a la palpación tiene dolor, pues la posibilidad de una infección está presente. Hinchazón localizada, un edema, enrojecimiento y calor.
Es muy importante que cuando enviemos a nuestras pacientes a casa, más aún con los factores de riesgo ya expuestos, mencionar los signos de alarma. Señora, si su herida se ve que sale un líquido purulento, si se pone roja, si tiene mucho dolor, mucha sensibilidad, si está con la zona, siente calurosa, pues son signos de alarma que debe saber la paciente porque debe regresar inmediatamente a la institución donde fue realizado el procedimiento y así nos ayuda de manera indirecta pues a hacer un diagnóstico y una vez que llega a la casa de salud tomar todas las medidas de tratamiento y de evacuación en el caso de ser. Entonces, no olvidar que solamente el tejido celular subcutáneo, la parte superficial, es más asociado a estos tres signos, la posibilidad de una infección de tipo superficial. ¿Y qué es lo que sucede con infección profunda? Acá la diferencia radica en que llega hasta la fascia y capas musculares. Entonces, estamos hablando netamente de que puede llegar a lo que es la aponeurosis e inclusive los músculos rectos. Entonces, si tenemos ya tejidos, un poco ya abrimos nuestra herida sospechando en una colección producto luego de haber hecho, aquí sí es importante la ecografía porque muchos de ellos ya al pasar los días están con fiebre, dolor, enrojecimiento, pero no vemos superficialmente que existe algún signo, pues la ecografía nos ayuda muchísimo en este sentido y si vemos que existen los parámetros de biometría alterada, leucocitosis con desviación a la izquierda, una colección en el eco, la posibilidad y nos dicen que está aproximadamente entre la aponeurosis y el músculo, a esta ya le podemos llamar una infección profunda, ¿sí? Al abrir generalmente encontramos el hecho de tener ya pus dentro de lo que es un material purulento en la herida, degrada los hilos. Y esto es muy fácil consumo y por lo cual existe una dehiscencia espontánea de los planos profundos. Al abrir ya no vemos que existe el plano en aponeurosis, se fue toda la aponeurosis y en algunos de los casos también se fue el plano muscular y puede inclusive llegar a complicar ya partes más profundas. Además de ello, a diferencia de la otra, pues aquí el patrón fundamental es la fiebre localizada y el dolor localizado y la sensibilidad a nivel de sitio quirúrgico y no solamente en la herida, sino puede esto hacer un poco, digamos, direccionado hacia cefálico o hacia caudal, dependiendo dónde esté localizado este absceso. Recordar siempre tomar cultivos para poder nosotros tomar en cuenta que germen y cómo debemos enfocarnos al tratamiento de esta entidad. Y al igual que lo que hablamos de endometritis, debemos hacer el reporte obligatorio. ¿Cómo lo hacemos? Primero con tasas, ¿no? El número de casos de infección de herida al mes, por el número de cesáreas realizadas en el mes multiplicado por 100, y así tendremos nuestro indicador dentro de nuestra área. Acá es el mismo, en el cesárea es prácticamente lo mismo. ¿Cómo estamos en cesárea en relación a otros países? Si nosotros podemos ver acá, la infección superficial en cesárea en nuestro país es del 0,34, ¿sí? Y la infección profunda del 0,10. Si nos damos cuenta, estamos mucho mejor que otros países como Chile y Perú. Pero insisto, esto se debe a probablemente dentro de lo que son la terapéutica para prevención de infección de sitio quirúrgico, como es la utilización prequirúrgica de antibiótico terapia, como son cefalosporinas, antes de la incisión quirúrgica como tal, sea cual sea la indicación. Y para ello, para prevenir un poco lo que es la infección de heridas quirúrgicas, igual la Organización Mundial de la Salud nos da estas recomendaciones. Se recomienda realizar una irrigación vaginal con povidona iodada inmediatamente antes de realizar la cesárea. En muy pocos centros realmente se realiza esto. Es muy discutido todavía, no existe una evidencia consolidada como para poder hacer una masificación de esta práctica. La elección de un antiséptico, esto sí es muy importante, en el sitio donde vamos a realizar la incisión, generalmente utilizar alguna sustancia antiséptica, lo cual nos permita disminuir la posibilidad de una infección. Se recomienda la profilaxis antibiótica de rutina, previo a la cesárea que habíamos dicho. Si se va a practicar una cesárea, la administración profiláctica de antibióticos debe hacerse antes de realizar la incisión de la piel, no después, porque recuerden que hace años decían, no, hasta cuando no deje de latir el cordón o hasta pinzar el cordón, ahí debemos colocar el antibiótico. Esa práctica quedó en el pasado. Ahora la evidencia es muy clara y nos dice que la mayor eficacia pues va a ser previo a la incisión.
Y la administración profiláctica de antibióticos cuando se va a practicar una cesárea es preferible utilizar una sola dosis, sea de penicilinas o cefalosporinas de primera generación, como es la cefazolina, que es uno de los fármacos de más accesibilidad dentro del servicio público. Esta es una ficha de reporte, muchos de ustedes lo conocerán. Lo debemos hacer una vez detectado nuestra paciente con algunos parámetros, dentro de los cuales son los más importantes: nombres de identificación de la paciente, médico que la atendió, médico que captó, entre otras cosas, qué se hizo, inicio de la antibioticoterapia, finalización, procedimiento y alta. Entonces, qué agente etiológico se hizo o no se hizo un cultivo. Todo esto es la ficha de seguimiento y notificación para estas entidades. Bueno, muchísimas gracias. No sé si existe alguna pregunta, con muchísimo gusto. Quedo a sus órdenes. Un gusto, estimado doctor Patricio Cartuche. Muchísimas gracias por su brillante exposición. De antemano, pues felicitando de parte del comité organizador. ¿Existe alguna pregunta, inquietud de parte de los asistentes? Pueden levantar la mano o realizarnos las preguntas mediante el chat. Bueno, entonces, ya que no hay ninguna pregunta, nuevamente pues agradecer, estimado doctor Cartuche, por su exposición. Esperamos contar con su presencia en futuros eventos. Que tenga una excelente noche. Gracias a todos. Muchas gracias.